Muy bien, a continuación vamos a generar nuestras secciones y materiales. Únicamente nada más vamos a crear las puras secciones y materiales, no vamos a cargar este contenido, debido a que esto lo vamos a ver más adelante en las sesiones posteriores, pero a continuación vamos a considerar a partir de la hoja de asignatura las unidades de aprendizaje y los temas que competen a cada unidad. Cabe mencionar que vamos a agregar por cada unidad de aprendizaje vamos a agregar una sección y por cada tema vamos a agregar un material, y finalmente al término siempre de la unidad viene nuestra secuencia de aprendizaje y nuestro resultado de aprendizaje. En cada caso vamos a agregar respectivamente para resultados y secuencias una tarea, que esto es lo que nos va a permitir generar una evaluación del estudiante. Entonces, a continuación abrimos nuestra interfaz de Classroom con la hoja de asignatura en la mano. Entonces, iniciamos, nos vamos directamente a la sección de trabajo en clase y vamos a agregar una de nuestras primeras secciones, que es un tema, que es nuestra primera unidad de aprendizaje. Recordando, la primera unidad se llama Límites y Continuidades para esta materia. Copiamos el texto y directamente lo podemos pegar aquí como nuestra primera unidad de aprendizaje, límites y continuidad. Bien, vamos a agregar nuestro primer material, que es nuestro primer tema, que se llama límites. También de igual manera copiamos nuestro texto y lo podemos agregar aquí. Va de nuevo en la opción de crear material 1.1 límites, y posteriormente ya se explicará cómo agregar algún contenido para poder alimentar este tema y que el estudiante tenga referencias de donde pueda estudiar o trabajar con dicho tema, y directamente lo vamos a agregar a nuestra primera unidad, que es límites y continuidad. Aquí en este caso pues simplemente se puede publicar, se puede programar o se puede guardar como borrador o descartar este borrador. Cabe mencionar que si el curso va a estar preparado para antes de iniciar las clases, entonces lo recomendable es que se publique, y ya posteriormente el resto de las actividades se pueden programar o guardar como borrador. Insisto, en este caso lo voy a publicar, haciendo un recordatorio pues de que podemos hacer con estas actividades, programarlas o guardarlas como borrador. Bien, ya generamos nuestro primer elemento. No vamos a cargar todavía material porque eso lo veremos más adelante, pero por lo menos ya le vamos dando nuestra estructura. El segundo tema que encontramos aquí es el de cálculo de límites. Entonces creamos nuestro segundo material, que es el segundo tema, que es cálculo de límites. Lo podemos también copiar nuestro texto y pegarle el nombre a este segundo material, cálculo de límites, y lo podemos agregar a nuestra primera unidad y lo publicamos. Es bien importante recalcar algo, que conforme se vayan creando los materiales o las tareas, siempre se van a ir guardando en la parte de arriba o de manera superior los elementos conforme se vayan creando. Por ejemplo, creamos nuestro tercer tema, que es un tercer material 1.3, que es el tema de continuidad. Lo agrego a límites y continuidad y lo publicamos. Se fijan, está el 1.3 arriba, el 1.2 abajo y el 1.1 en la parte inferior. Estos se pueden mover manualmente desde aquí, simplemente tomándolos y arrastrándolos a la posición conveniente. Esperamos a que guarde los cambios, jalamos el segundo, y en la parte inferior izquierda de la pantalla va a aparecer la leyenda de que está guardando. Ya una vez que termine de guardar, pues nos aseguramos de que esta unidad ya tiene las secciones de los temas correspondientes. Bien, insisto, más adelante veremos cómo editar cada una de las secciones, pero en general ahorita nada más está solicitando para efectos de sus primeras evidencias nada más crear la estructura. Podemos previamente en este caso
ir metiendo más información, como por ejemplo en el primer tema de límites, agregamos lo que corresponde al saber. Para esto podemos editar el material oprimiendo los 3 puntitos que están en la parte derecha, inclusive lo podemos hacer en cualquiera de ellas. Editamos y podemos empezar a agregar los criterios para cada uno de estos categorías, ¿no? Por ejemplo, para el saber se pide que el estudiante pueda definir el concepto y propiedades de límites y límites laterales, y que explique la representación de límites a través de tablas de valores y gráficas. Entonces, insisto, aquí nosotros podemos agregar un material para explicar el tema y más adelante dejar una tarea de este tema. La otra parte, que es el saber hacer, lo podemos agregar también aquí. Perdón, vamos a dejarlo con mayúsculas. Esto es opcional, claramente para darle un poquito de orden. Y finalmente en el ser. Bien. Y con esto ya terminamos de generar nuestro primer tema, ya con todos los criterios que se tienen que trabajar en dicho tema. Bien, podemos hacer lo mismo para el caso del 1.2. Copiamos lo mismo por acá, de este criterio del saber hacer. Vamos a pegar por aquí, y lo del ser también. Cabe mencionar que esto puede ser opcional. ¿Por qué razón? Va a resultar mucho trabajo, o va a ser muy laborioso estar cargando todos estos textos en cada uno de los temas. Es prácticamente copiar y pegar prácticamente toda la hoja de asignatura. Entonces yo recomiendo que si están en la medida de hacerlo, lo hagan, y si no, simplemente dejen el puro material como está el 1.3, que no trae los textos que están aquí indicados arriba, o los criterios del saber, saber hacer y ser. Yo supongo que pueden dejarlo así con solamente el puro tema de continuidad, y ya posteriormente agregaríamos los materiales que corresponden a cada uno de esos temas. Bien, de esta manera damos de alta o registramos nuestra primera unidad de aprendizaje con los respectivos temas o secciones que vamos a utilizar para cargar presentaciones en PowerPoint, algún video, algún material que se crea conveniente para explicar el tema en cuestión. Bien, por otra parte, al final de los temas siempre vienen nuestras secuencias de aprendizaje y el resultado de aprendizaje. Por lo tanto, podemos agregar nuestras secuencias de aprendizaje en el mismo orden que están aquí, agregando una tarea por cada secuencia de aprendizaje, o una tarea que puede incluir 2 o 3 o 4 o las 5 secuencias de aprendizaje. Por ejemplo, voy a crear mi primer tarea, y a esta tarea es mi primer secuencia de aprendizaje. Entonces puedo colocar el título de secuencia de aprendizaje, vamos a colocarlo en minúscula, 1 de la unidad 1, el primer punto, y ya copiamos nuestra primera secuencia de aprendizaje y pegamos el texto aquí. Entonces, se fijan, este elemento es diferente, es una tarea, el otro era un material. En el caso de las tareas podemos configurar, más adelante lo explicaremos, cómo podemos resolver esto, si podemos asignarlo a una materia o a 2 o 3 materias que vayamos a dar del mismo tipo, asignarlo a todos los estudiantes, a todos los alumnos, o a algunos nada más en particular. Esto, por ejemplo, para algún remedial. La categoría de calificación, como es una tarea y compete a la secuencia de aprendizaje, bien podemos seleccionarlo como el saber. Pero insisto, esto lo vamos a configurar más adelante. Bien, hay otros elementos, la fecha límite, el tema, esto sí es importante que lo asignemos a la primera unidad, y la rúbrica, que bueno, ya finalmente se podrá dar una sesión extraordinaria para explicar cómo crear nuestras rúbricas. Y aquí simplemente lo asignamos,
y podemos observar que se va a la parte superior, lo podemos arrastrar a la parte inferior y ya tenemos nuestro primer tema, segundo tema, tercer tema y nuestra primera secuencia de aprendizaje. Ya cada uno de ustedes decidirá si pone, por ejemplo, el primer tema y su primera secuencia de aprendizaje. Bien, voy a suponer que en el segundo caso tenga una secuencia de aprendizaje, la 2 y la 3, que pueda yo evaluarlas con una sola actividad. Entonces se tendría que crear una tarea que pudiera decir secuencia de aprendizaje 2 y 3. Aquí hay que dejarlo activar, secuencias de aprendizaje 2 y 3, y pegamos las respectivas secuencias de aprendizaje, la número 2 y la número 3. Esto después lo configuramos, pero sí es importante que esté en el primer tema. Entonces hay que dejarlo, o hay que seleccionar también el saber. Entonces ya vimos que afortunadamente desde el principio se configuraron las categorías de calificación y finalmente ya podemos asignar esta tarea a una secuencia completa. Esas secuencias a cada una de las categorías. Por ejemplo, las últimas dos, se me ocurre que también pueda dejar una tarea. Esta tarea con cuestionario lo veremos más adelante, o vamos a suponer que vamos a evaluar las secuencias 2 y 3 con un cuestionario. Perdón, lo estaba escribiendo. Perdón. Y pegamos los textos referentes a las secuencias de aprendizaje y ya podemos agregar aquí un pequeño cuestionario o un examen que ya en sesiones futuras, si no me equivoco en la última sesión, vamos a configurar esto. Pero de esta manera podemos agregar una tarea con cuestionario y sí es importante que activemos la importación de calificaciones, ya que no tendría ningún sentido que el estudiante responda el cuestionario y no podemos jalar las calificaciones de sus respuestas. Entonces, sugerencia, pongan su tarea con las secuencias de aprendizaje, puede ser una o varias secuencias de aprendizaje y activar esta opción de importar calificaciones. En este caso también la categoría de calificación va a ser en el saber, o a menos de que esta secuencia puede ser alguna práctica. Y va configurado para la primera unidad y se asigna. Bien, entonces como hemos estado comentando, se va siempre hasta el principio, lo mandamos hasta el final y ya tenemos nuestras secuencias de la 1 a la 5. Incluso para dar un poquito de orden a esto, se me ocurre simplemente dejar secuencia de aprendizaje 1 en vez de 1.1 y ya tengo mis secuencias de aprendizaje del 1 a 5 en 3 tareas. Bien, finalmente podemos agregar la última actividad, que esta última actividad es el resultado de aprendizaje, que puede ser un reporte de práctica o lo que ustedes consideren, y es el resultado de aprendizaje 1 de la primera unidad. Seleccionamos nuestra primera unidad y oprimimos el botón de asignar. En este caso la categoría previamente es del saber hacer, o podemos asignarlo en la de saber hacer y ya queda registrada nuestra actividad o tarea del resultado de aprendizaje para esta primera unidad. Haciendo una recapitulación, estos tres primero son materiales didácticos para el tema y lo reconocemos por el icono, que es como un rectángulo con un separador, que da la impresión de que es un libro con un separador. Son estos tres nuestros materiales didácticos, y estos otros que tienen un icono distinto, como si fuera una tabla con apuntes, son tareas, y estas son las que se van a evaluar. Estas no se evalúan, estas solamente son materiales de consulta, y estos son elementos que el alumno va a tener que responder o contestar o entregar para su respectiva evaluación. Y como vemos, cada una de ellas se aloja en una de las categorías de calificación, en el saber y en el saber hacer. La evaluación del ser, bueno, ya cada profesor, y dependiendo de la naturaleza de cada materia, puede elegir alguna actividad para evaluar esa parte del ser. Bien, y con esto, hasta este momento, se explica cómo se cargan las tareas y los contenidos para cada una de las unidades. Esto obviamente se repite, se tiene que repetir
para cada unidad, incluyendo la sección principal, que es la presentación, introducción y contenido del curso, perdón. Bien, agregamos esta sección y aquí vamos a también agregar este primer material, que es la hoja de asignatura. Lo agregamos al tema 0 o a la introducción y contenido del curso. Agregamos también otro material, que es el programa de actividades. Cabe mencionar que lo podemos descargar de Agora. Posteriormente lo vamos a hacer, pero hay que agregar este material o este elemento. Y finalmente otro más, que va a ser nuestro horario de sesiones virtuales. Lo asignamos al tema 0 y ya tenemos nuestra primera sección, que es la introducción y contenido del curso, primera unidad de aprendizaje, límites y continuidad, y pues los elementos que corresponden a cada uno de ellos. Bien, y con esto hacemos la repetición de este procedimiento para terminar de cargar el resto de las unidades de aprendizaje de la asignatura.